El día de hoy vamos a retomar qué es la factorización. La sesión pasada yo les mandé un audio en el que les expliqué qué es factorización y cuáles son los factores. Factorización entonces se trata de descomponer un número en una multiplicación, ¿sí? Yo les ponía un ejemplo, les decía, bueno, si yo les pidiera factoricen 80, dijimos que la factorización correcta podría ser 8 por 10. ¿Por qué 8 y 10? Bueno, porque 8 por 10 nos daría 80. Entonces, cuando cuando se les pida, por ejemplo, que factoricen un número, no sé, por ejemplo, 30, ustedes tienen que encontrar dos números o más de dos números que multiplicados les den 30. Por ejemplo, podría ser 5 por 6. Y en este ejemplo, 8, 10 serían los factores y 5 y 6 también serían los factores. Mediante la factorización también podemos darnos cuenta en este caso que encontramos múltiplos. Por ejemplo, el 80 sería múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque 8 por 10 son 80. Y el 30 podría ser el múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque 5 por 6 son 30 o viceversa. El 80 también podría ser múltiplo de 10 y el 30 también podría ser múltiplo de 6. Ustedes el día lunes tuvieron que hacer una tablita en su libreta. En esa tablita ustedes factorizaron varios números. Por ahí encontraron qué números multiplicados por otros les daba como resultado un múltiplo, o sea, un número ya definido. Ustedes ahí estuvieron utilizando la factorización en números primos, porque si recuerdan, estuvimos trabajando con los números primos. Esta factorización en números primos también es llamada factorización prima. ¿Y en qué consiste básicamente? Consiste en que cualquier número natural, dijimos que los números naturales es el 1, 2, 3 hasta el infinito, se pueda descomponer en números primos, en la multiplicación de números primos. A esta descomposición es a la que se le llama factorización en números primos o factorización prima. Entonces, la factorización prima se trata de descomponer cualquier número en una multiplicación, pero que en esa multiplicación estemos usando los números primos. Ustedes ayer factorizaron varios números. Fueron estos, ¿sale? Estos números yo les di la libertad de que ustedes los factorizaran encontrando una multiplicación que diera como resultado 360, 180, 120, 60, etc. Aquí no les puse ninguna condición, aquí no usamos números primos, únicamente encontramos dos factores que al multiplicarlos nos dieran los números que ya les mencioné. Pero para el trabajo del día de hoy hay que seguir factorizando, pero ahora utilizando una factorización prima, como lo hicieron el día lunes. En esta factorización prima vamos a encontrar cuáles son los factores de estos múltiplos, pero utilizando los números primos, y les voy a explicar cómo lo van a hacer. Y a lo mejor se van a preguntar, bueno, ¿y esto de los números primos y esto de la factorización qué tiene que ver con los múltiplos y con los divisores? Bueno, tiene mucho que ver porque lo que vamos a descomponer ya son múltiplos y al mismo tiempo vamos a estar utilizando los divisores. Pero bueno, eso se los voy a explicar también con más detalle. Ahorita, por lo tanto, vamos a conocer o van a conocer cómo van a resolver esta tablita. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 6 múltiplos, ¿sí? 360, 180, 120, 60, 30 y 15. Ustedes van a encontrar los factores, ¿sí? Es decir, los números que multiplicados nos den estos múltiplos, ¿sí? Quiero que observen esto. Aquí en la parte de la tablita, aquí dice factores y abajito dice entre 2, entre 3, entre 5, entre 7. Van a decir, bueno, ¿esto qué significa? El 2 es un número primo. El 3 también es un número primo. El 5 también y el 7. Recuerden que los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13. Por eso vamos a utilizarlos. ¿De qué forma? Aquí ustedes tienen, por ejemplo, el 180. Este 180 vamos a encontrar sus factores. ¿De qué forma? Dividiendo. Les decía hace ratito
que también vamos a utilizar los divisores. Para ello vamos a dividir este número 180 entre los números primos. ¿Para qué? Para encontrar los factores, es decir, para encontrar los números que multiplicados me den otra vez 180. Espero que se haya entendido, si no, vamos a hacerlo para que quede un poquito más claro. Este 180 lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Bueno, porque 2 es un número primo y dijimos desde el principio que para esta tablita vamos a utilizar la factorización prima. Factorización prima porque vamos a trabajar con números primos. 180 entre 2 es 90. Y aquí está este 90, ¿sí? Ahora, este 90 todavía se puede volver a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque el resultado nos daría un número entero. Cuando ustedes trabajen con factorización, ahorita estamos trabajando con números comunes, pero más adelante vamos a trabajar con expresiones algebraicas, va a ser un poquito más difícil, entonces es necesario que aquí pongan de su empeño. El 90 todavía se puede dividir entre 2, ¿sí? Porque obtendríamos como resultado un número entero, que en este caso sería el 45. Ahora, el 45 ya no lo vamos a poder dividir entre 2. ¿Por qué? Porque obtendríamos 22.5 y el 22.5 no es un número entero, ¿sí? Entonces ya no lo podemos dividir, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Pero este 45 sí lo podemos dividir entre 3, ¿sale? Por lo tanto, lo dividimos. 45 entre 3 me va a dar 15, es este 15 que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque el 15 es un número entero. Recuerden, todos los números enteros son aquellos que no tienen decimales. Ahora, ¿este 15 lo puedo dividir entre 3? Sí, porque todavía obtendría un número entero que sería el 5 y es este que está aquí. Ahora, ¿este 5 lo puedo dividir entre 3? No, ya no. ¿Por qué? Porque ya obtendría un número decimal, por lo tanto ya no sería válido. Y entonces hasta aquí ya terminé. Me pasaría a la siguiente celda, que sería esta. Ahora, ¿este 5 lo puedo dividir entre 5? Sí, porque 5 entre 5 pues me daría a 1, entonces sí es posible y aquí tengo el 1 como resultado. Ahora, ¿este 1 lo puedo dividir entre 5? No, porque ya me daría un número decimal, ya no sería válido. Entonces ahora me voy a pasar al 7. ¿Este 1 lo puedo dividir entre 7? No. ¿Por qué? Porque ya me daría un número que sería decimal, entonces ya no es un número entero, por lo tanto no es válido. Y pues igual aquí, si ya no tengo que poner, bueno, puedo poner una rayita, puedo poner una tacha, o puedo dejar el espacio en blanco. Ustedes van a decidir cómo hacerle. Hasta aquí ya terminamos obteniendo divisores de estos números, ¿sí? ¿Qué sigue por hacer? Ahora voy a encontrar los factores. Por eso se llama factorización prima, porque los factores que encuentre se van a tratar únicamente de números primos, ¿sí? ¿Y por qué estamos usando la factorización prima? Bueno, estamos utilizando la factorización prima porque se van a dar cuenta cómo los números que obtengamos nos van a dar un resultado exacto de estos múltiplos, ¿sí? Sin la necesidad de que ustedes, por ejemplo, estén utilizando la calculadora, estén batallando para encontrarlos. Por eso esta técnica de la factorización prima es muy útil para encontrar factores o para encontrar números que multiplicados, pues bueno, nos den un resultado preciso. Ahora bien, ¿cómo voy a escribir esos factores? Si se dan cuenta, aquí tengo 2 por 2 por 3 por 3 por 5. ¿Sí? ¿Observaron? ¿Cómo van a decir, bueno, ¿de dónde sacaron esos números? ¿De dónde salieron? Pues salieron de los números primos. Aquí, cuando dividí entre 2, ¿cuántas veces dividí? ¿Cuántas veces dividí entre 2? ¿Cuántas fueron? 1, 2. Por lo tanto, voy a poner 2 veces el 2. ¿Sí? Aquí está. 2 veces el 2, nada más. ¿Cuántas veces dividí entre 3? 1, 2. Voy a poner 2 veces el 3. Ahí está. ¿Cuántas veces dividí entre 5? Solo fue una. Por lo tanto, solo una vez voy a poner el 5. ¿Cuántas veces dividí entre 7? Ninguna. Entonces no voy a poner el 7. Por lo tanto, si ustedes multiplican 2 por 2 por 3 por 3 por 5,
van a obtener este 180, ¿sí? Y otra de las características de la factorización prima es que también se puede expresar en potencias. Esto ustedes también ya lo estuvieron trabajando el lunes. Y van a decir, bueno, ¿y cómo voy a expresar esto en potencias? Ya se los había explicado. ¿Cuántas veces aparece el 2? 1, 2. Entonces voy a elevar el 2 al cuadrado porque solo aparece 2 veces. ¿Cuántas veces aparece el 3? 1, 2. Entonces voy a elevar el 3 al cuadrado porque solo aparece 2 veces. ¿Cuántas veces aparece el 5? Solamente 1. Entonces el 5 no lo voy a elevar, aunque sabemos que por ende el 5 va a estar elevado a la 1, ¿sí? Eso ya lo saben ustedes. Aunque no aparezca, sabemos que va a estar elevado a la 1. Por lo tanto, a veces no es necesario poner ese 1 que por ahí les puse, si lo observan. A veces no es necesario ponerlo, entonces, bueno, lo voy a quitar, pero saben que está elevado a la 1. Vamos a hacer el primer ejemplo también para que por ahí pongan atención y que esto les sea útil para terminar la tabla. Y si todavía no entienden, que entiendan con este otro ejemplo. Tenemos el múltiplo 360. ¿El 360 se puede dividir entre 2? Sí. ¿Cuál sería mi resultado? 180. ¿El 180 lo puedo dividir entre 2? Sí. ¿Qué obtendría? 90. ¿El 90 lo puedo dividir entre 2? Sí. ¿Qué obtendría? 45. Y hasta ahí le vamos a dejar porque 45 ya no lo puedo dividir entre 2. Esa tablita va a estar bien fácil que la llenen. Ahora, este 45, como es mi último número, voy a trabajar con él. Siempre van a trabajar con el último número que se les quede. ¿El 45 lo puedo dividir entre 3? Sí. ¿Y qué me daría como resultado? 15. ¿Ese 15 lo puedo dividir entre 3? Sí. ¿Qué resultado me daría? 5. ¿El 5 lo puedo dividir entre 3? No. Entonces ya me paso al 5. Ahora, el 5 es el último número que me quedó. Con ese voy a seguir trabajando. ¿El 5 lo puedo dividir entre 5? Sí. Y me daría a 1. ¿El 1 lo puedo dividir entre 5? No. Ya no voy a poner nada. Me paso al 7. Ese 1 que me quedó, como fue mi último numerito, ¿lo puedo dividir entre 7? No. Entonces, pues no pongo nada. Ahora después me voy a pasar entonces a lo que es escribir los factores. En este caso, ¿cuántas veces utilicé o cuántas veces dividí entre 2? Fueron 1 con el 180, 2 cuando obtuve el 90 y 3 cuando obtuve el 45. Entonces voy a poner 3 veces al 2, porque fueron 3 veces las que dividí entre 2. ¿Cuántas veces utilicé el divisor de 3? Lo utilicé nada más 2 veces, cuando obtuve el 15 y cuando obtuve el 2. Entonces voy a poner el 3 solo 2 veces, porque 2 veces lo utilicé. ¿Cuántas veces utilicé el 5? Solamente fue una vez, cuando dividí el 5 entre 5 y obtuve 1. Entonces nada más voy a poner el 5 una vez. ¿Cuántas veces utilicé el 7? Pues ninguna, entonces no lo pongo. Y aquí ya tengo mis factores. Si multiplican 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5, se van a dar cuenta que van a obtener el 360. Háganlo para que vean. Se van a dar cuenta cómo les va a salir. Ahora, esta factorización, si se fijan, son muchos números. ¿Cómo lo podemos resumir? Bueno, ya les dije que la factorización prima permite convertir esa factorización en potencia. Vamos a convertirlo en potencia. ¿Cuántos 2 tengo? Tengo 1, 2, 3. Por lo tanto, voy a elevar el 2 al cubo. Si yo tuviera 4 2, bueno, pues elevaría el 2 a la 4. Si yo tuviera 22, pues elevaría el 2 a la 20. No sé si hasta aquí me explique. Ahora, ¿cuántos 3 tengo? Tengo 1, 2. Nada más tengo estos dos 3. Entonces el 3 lo voy a elevar a la 2. ¿Por qué a la 2? Bueno, porque solamente hay 2 3. Y por último, ¿cuántos 5 tengo? Tengo únicamente 1. Por lo tanto, se va a quedar exactamente igual. Cuando terminen esta tablita se van a dar cuenta de algo, ¿sí? Entonces, hasta aquí
va a terminar la explicación y ustedes tienen que hacer todo lo demás. Si tienen alguna duda, me la consultan.